Continuamos con más información. El presidente de la República, Alejandro Giammattei, disertó ante el Pleno de la ONU y destacó la resiliencia mostrada por Guatemala tras la pandemia por COVID-19 y la necesidad de enfrentar los efectos del cambio climático. Con la misma voluntad que asumimos los retos que nos presentó la pandemia del COVID-19 hace ya más de 2 años, con ese mismo ímpetu hemos trabajado para sobreponernos de sus efectos y de las consecuencias de otros eventos mundiales que han evidenciado cuán interdependientes somos los seres humanos. La amenaza del COVID-19 se mantiene, pero no con las dimensiones de la etapa crítica de la pandemia, cuando muchos países enfrentamos serios problemas al carecer de un acceso equitativo al mercado mundial de las vacunas. El gobierno de Guatemala ha tomado acciones mediante una política fiscal contracíclica y una política monetaria crediticia prudente que contribuyeron a la pronta recuperación de la actividad económica con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8% en el año 2021. También nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos, según las cifras de la CEPAL. Estos han superado los daños en mi país desde 1998 por más de 6.000 millones de dólares. Al igual que el año pasado, Guatemala y el resto de Centroamérica y el Caribe queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región. Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y de años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado. En mi gobierno le hemos dado un nuevo impulso a las concesiones forestales, permite el desarrollo económico local y es una barrera ante el impacto del cambio climático, algo que ha sido reconocido por naciones e importantes grupos protectores de la naturaleza. De igual manera, se han implementado un seguro agrícola para apoyar a los pequeños productores que por sequía o por inundaciones debido al cambio climático están en peligro de perder todo y verse en la necesidad de emigrar al perderlo. Señor presidente, el proceso migratorio irregular es un fenómeno multicausal. Las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios. El factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas. Nuestro gobierno ha trabajado en soluciones estructurales, no coyunturales, que viendo hacia el futuro es lo único que podrá permitir que la migración irregular se detenga. Para ello, hemos impulsado un paquete de leyes que estimula la inversión con la certeza jurídica necesaria, que permite la generación de empleo para la atención de las necesidades básicas de la población, así como una ley que impulsa la vivienda de interés social. En Guatemala hemos detenido flujos masivos irregulares de migrantes, más conocidos como caravanas, provenientes de otros países regionales y extrarregionales, siempre respetando y velando porque se cumplan con los derechos humanos. Y a iniciativa del Ejecutivo se aprobó la ley contra el tráfico ilícito de migrantes, conocida como la ley del coyotaje. El mandatario guatemalteco también se refirió a la urgente necesidad mundial de buscar la paz y pidió respeto a la soberanía de cada país. Continuamos con la lucha frontal contra el narcotráfico y hago un llamado a los países consumidores, quienes a su vez son los que más lavan el dinero, tal y como lo dije en mi discurso el año pasado. Mientras no se debiliten las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a este crimen, producto del consumo de las drogas, seguirá siendo una amenaza al futuro de países como los nuestros. La soberanía de los estados es fundamental en las relaciones bilaterales y multilaterales. No importa lo grandes o pequeños que sean los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso. Y recordemos que ningún país, organización o entidad multilateral puede ni debe intervenir en los asuntos internos de otros países. Una vez más, somos testigos de escenarios del uso de la fuerza y la violencia de un Estado contra el otro, confrontaciones ideológicas, nacionalistas, imposición de visiones autoritarias con evidente rechazo a la democracia como sistema, violaciones masivas a los derechos humanos. En este sentido, Guatemala insiste en el tema y se suma al clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel. No podemos permitir que continúe el conflicto en Ucrania. Yo fui a Ucrania y me consta, ese conflicto debe parar ya. La Organización de las Naciones Unidas
debe asegurarse los medios con el propósito de reformar compromisos originales que van desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, incluyendo las armas nucleares y químicas de destrucción masiva. Guatemala, uno de los países fundadores de las Naciones Unidas, ha demostrado su apoyo y está listo a colaborar con espíritu abierto en los esfuerzos por la transformación de este organismo y el multilateralismo relacionado con el baluarte de la cooperación internacional para que incluyan dentro de estas reformas el derecho de Taiwán de pertenecer a esta organización y ser reconocida como nación porque se le ha negado por uno de los países permanentes en el Consejo de Seguridad. Guatemala es un país pacífico. Priorizamos el respeto y la observancia de los derechos humanos, del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Hoy, ante esta asamblea, refrendo nuevamente el firme compromiso de mi país para servir continuamente en el mantenimiento de la paz del mundo. Quiero reiterar que Guatemala, como un país democrático, está comprometido a resolver de manera permanente y definitiva ante la Corte el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Aspiramos a tener una relación privilegiada con Belice para la solución pacífica de los problemas comunes por medio del diálogo, construyendo mecanismos diplomáticos con base a la confianza mutua para llevar prosperidad, tranquilidad y esperanza a nuestras poblaciones.